7 de marzo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.telegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Saludamos también con nuestro compañero Byron. Muy buenas noches, Byron, qué gusto. Querida Verónica, muchas gracias también por compartir con nosotros ahora este nuevo espacio y por supuesto para contarles todas las noticias que se han generado este lunes muy frío en la capital de la República y en varias ciudades de la Sierra Central. Estamos en pleno invierno, pero vamos a compartir con ustedes el sumario de esta noche. El bloque de Pachacutic sigue dividido ante la dirección del Parlamento. Los legisladores disidentes advierten que no cederán en sus críticas a la dirección de la presidenta del organismo. Las lluvias afectan más a las vías y carreteras en varias ciudades y regiones del país. Las carreteras de Loja, Azuay y El Oro entre las más afectadas. El canciller Juan Carlos Holguín gestiona un tercer vuelo humanitario desde Varsovia a Polonia, con los últimos 100 ecuatorianos que aún quedarían en Ucrania en medio de la guerra. Y en lo más destacado de la crisis en Ucrania, los ataques rusos se intensifican en las afueras de varias ciudades ante una feroz resistencia de las fuerzas de defensa. Entre tanto, 1.700.000 personas han huido de la guerra desde el inicio de la crisis. Son las 19:04. Vamos con la información, amigos. Los accidentes de tránsito lamentablemente siguen dejando víctimas mortales en las vías de nuestro país. Guayas registra el número más alto de siniestros. Imágenes como estas vemos todos los días en el Ecuador, convirtiendo a los accidentes de tránsito en la primera causa de muerte de los ecuatorianos. Es la primera por causas no naturales, es decir, estamos por encima de cualquier otra causa de muerte que no sea una muerte natural. Y en el caso de los niños de 5 a 14 años, es la primera causa directa, es decir, los niños en el país no están falleciendo por desnutrición o por alguna enfermedad, sino por siniestros viales. Según cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, con corte a enero del 2022, Guayas es la provincia con más casos, un total de 598. Le sigue Pichincha con 305 y en tercer lugar estaría Manabí con 165. El saldo de fallecidos por los siniestros solo en enero es de 179 personas y los lesionados, que muchas veces se encuentran hasta ahora en situación delicada de salud, suman 1.450 personas. Cerca de un 13 o un 14% son personas que quedan con lesiones permanentes y esto implica no solo una carga importante económica para el Estado, sino para las familias también. Eran personas que estaban generando algún tipo de producción para el país y que de la noche a la mañana se convierten en una carga para el Estado. En el 2021, cada día murieron 6 personas en promedio a causa de siniestros de tránsito en el Ecuador. Andrea Orbe, Noticias 7. Mucha atención si usted va a viajar, sobre todo en las vías que conectan la sierra con el oriente. Toma atención porque en la siguiente nota Andrea Orbe nos ha actualizado cuál es el sistema o cuál es la situación real de las vías en el país. La época invernal aún sigue causando estragos en las carreteras. Según información del ECU 911, existen algunas novedades en varias vías del Ecuador. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, la vía Aloac-Santo Domingo está parcialmente habilitada en el kilómetro 38 más 600 debido al hundimiento de la calzada. En Sucumbíos, la vía El Chaco-Lago Agrio está cerrada por pérdida de un tramo de la mesa en el sector de San Luis Reventador. Y en la Y de Baeza y la Y de Narupa, en el kilómetro 22, hay un paso cerrado de 8 a 14 horas. En Azuay y Cañar, la vía Cuenca-Molleturo, el empalme está cerrada en el kilómetro 49 debido a trabajos del Ministerio de Obras Públicas. Tras un deslizamiento de gran magnitud en el kilómetro 34 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, la carretera se encuentra parcialmente habilitada. En El Oro, al momento la vía Arenilla-Puyango en el kilómetro 573 presenta un socavamiento a un costado. Además, la vía Portobelo-Salatí-Ambocas está cerrada. Y en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe se encuentra cerrada la vía Catamayo-Malacatos, en el sector El Tambo. Andrea Orbe, Noticias 7.
La Asamblea Nacional retoma las sesiones presenciales en el hemiciclo del Palacio Legislativo luego de que la última fuera suspendida debido a incidentes. Los asambleístas se volverán a encontrar en el Pleno del Legislativo el próximo miércoles 9 de marzo. Esto después de que los incidentes de la última sesión obligaran a la presidenta de la Asamblea a suspenderla. Y aunque todos aseguran tener la voluntad de trabajar, lo harán teniendo cuidado de lo que pueda suceder. Bueno, yo sí llamo a la unidad, a la calma, a la paz, a la tranquilidad. El pueblo ecuatoriano nos ha elegido para estar en estos espacios de decisión, para representarlos. El pueblo ecuatoriano hoy lo que necesita es trabajo. Mientras que del lado de la oposición aseguran, mantendrán su posición. Yo he vuelto a ingresar el cambio del orden del día que no se quiso tratar el día jueves anterior. Recordemos que los incidentes que se dieron en la última sesión fue porque correístas, socialcristianos y unos rebeldes de Pachacutic querían que el Pleno apruebe una resolución para evaluar el trabajo del CAL, con lo que varios legisladores están de acuerdo, pero no coinciden en la forma que ha propuesto la oposición. Tiene que primero existir una denuncia por incumplimiento de funciones de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Se tiene que seguir el debido proceso. Se quería adelantar conformando una comisión multipartidista. Y lo que buscan no es tener la presidencia de la Asamblea Nacional, eso solamente es un escalón para poder obtener lo que ellos realmente quieren, y que es tener el control del Consejo de Participación Ciudadana, el control a la interna de los juicios políticos y sobre todo el control de la designación del Contralor. En lo que todos coinciden es en la necesidad de trabajar para evitar, aseguran, que el país vuelva a caer en malas manos. No permitir que fuerzas políticas se adueñen del país. En eso creo que estamos de acuerdo y en eso vamos a trabajar muy firmes. Darío Javier López, Noticias 7. Y a propósito del tema, la bancada de Pachacútec busca una reconciliación entre sus miembros. Dirigentes de este movimiento indígena se han reunido hoy en el Consejo Político a fin de buscar una solución ante el conflicto con la presidenta Guadalupe Llori. El Consejo Político Nacional del Movimiento Indígena tuvo como propósito lograr la reconciliación de los asambleístas de esta bancada. Muchos de ellos estaban optimistas. Se irán limando muchas asperezas y muchos malos entendidos. Pero no todos compartían el mismo sentimiento. Los legisladores autodenominados rebeldes no tienen en su agenda planes de ceder. Seguimos nosotros manteniéndonos que hay que haber una evaluación de parte de todos los asambleístas y también de igual manera desde la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Eso no es negociable entonces, asambleísta? Eso no es negociable. La legisladora Paz Miño va más allá y asegura que ya cuentan con los votos necesarios para que la evaluación se pueda dar. Bueno, tenemos 72 votos. 72 votos para aprobar la resolución. Votos con los rebeldes, en las alianzas, ¿no? El Partido Social Cristiano, tenemos UNES y estamos nosotros teniendo el apoyo también y que se van a integrar algunos independientes. Pero no todos están contentos con lo que está pasando ni con los nuevos aliados de Pachacutic. ¿Acaso no fue el correísmo? Y ahora aquí vienen hechos los buenas gentes a decir que quieren que se apure con la ley derogatoria a la ley tributaria. ¡Sinvergüenzas! ¿Acaso que no fueron ellos los que dieron paso a la ley tributaria? Que no vengan aquí a querer lavarse las manos cuando ya las cosas se han puesto a ese nivel. Esto mientras que al interior del movimiento indígena nadie pierde las esperanzas de que la reconciliación se pueda dar en el menor tiempo posible. El primer paso, aseguran, fue sentarse a dialogar. Darío Javier López, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Ecuador gestiona un tercer vuelo humanitario en el que van a retornar al país al menos 200 ecuatorianos que huyeron de la guerra en Ucrania. Así lo dio a conocer el canciller Juan Carlos Holguín. Escuchemos. El tercer vuelo humanitario con ecuatorianos que vivían en Ucrania llegará al país a final de esta semana, según la planificación de la Cancillería. Así lo dio a conocer su titular Juan Carlos Holguín. Estamos programando el vuelo con la debida antelación. Estamos haciendo todas las proyecciones precisamente de convencimiento que podríamos tener con ciudadanos ecuatorianos que no quieren salir o que han decidido quedarse para que lo tomen. La ruta de vuelo sería igual que la de los anteriores, es decir, haría una parada en Varsovia y otra en Budapest, a donde se están movilizando los ecuatorianos que están en países vecinos como Eslovaquia o Rumanía. Esperamos que sean más de 200 con seguridad.
De acuerdo a Holguín, 82 compatriotas están en Varsovia, de los cuales 50 confirmaron su retorno. Los demás se han desplazado a otros países europeos bajo su responsabilidad. En Eslovaquia, 7 de 10 también decidieron ir por su cuenta firmando la declaración de descargo. Y en Hungría, 52 ecuatorianos ya confirmaron su retorno en el vuelo humanitario. La Cancillería detalló que existen 7 casos particulares de alta complejidad e importancia. Se trata de compatriotas que siguen en Ucrania y por diferentes circunstancias no han podido salir. Le podría decir que minuto a minuto tenemos la posibilidad de conocer el estatus de los programas de evacuación para todos los sectores donde tenemos ciudadanos ecuatorianos. Además, informó que Ecuador reabrirá su embajada en Polonia, cerrada desde 2014. Carolina Basante, Noticias 7. Y una buena noticia, Ecuador y la Unión Europea presentaron un nuevo programa de cooperación mediante el cual el país recibirá 43 millones de dólares no reembolsables hasta el 2024, que corresponden a la primera fase de la iniciativa bilateral. Además, el bloque comunitario asignará más recursos en ámbitos específicos. El apoyo se implementará en base a 3 ejes: el comercio, acción climática y buena gobernanza. El acercamiento de Ecuador con la Unión Europea ha generado un intercambio comercial anual de cerca de 6.000 millones de dólares desde el 2021, 55% más que en el 2020. Y es momento de hacer una primera pausa. Al volver tendremos información también relacionada a la actualidad informativa y lo que el presidente ha hecho y qué va a hacer en las siguientes semanas. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen. El presidente Guillermo Lasso viajará a Chile esta semana con el objetivo de asistir a la posesión del presidente de ese país recién electo, Gabriel Boric. En una rueda de prensa, el vocero presidencial Carlos Gijón anunció las actividades que el presidente Guillermo Lasso tiene preparadas para esta semana. Se va a centrar en el viaje a Chile. El presidente de la República se dirige a Chile el día miércoles de esta semana para asistir a los actos de posesión del presidente Gabriel Boric. En la visita se pretende estrechar más los lazos en materia económica, teniendo en cuenta, según explicó Gijón, que el apoyo de Chile es fundamental para que Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico. El presidente de la República va a mantener una reunión el día jueves en la mañana con empresarios chilenos, con los más importantes empresarios chilenos, para presentar el portafolio de inversiones. Antes de su viaje, el jefe de Estado asistirá a los eventos programados por el Día de la Mujer, donde se tiene previsto dar un anuncio importante. La reforma del decreto que creó el bono, un bono para las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad debido a la muerte violenta de su madre. Hasta este momento se establece que los beneficiarios se convierten en tales en el momento que hay una sentencia ejecutoriada que condena al asesino. La intención ahora es adelantar esto y que los niños empiecen a recibir en el momento que se ha iniciado la investigación. Hasta el momento, un poco más de $111,000 se ha dado como bono a los niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad víctimas de la violencia de género. Con las reformas, se espera que se pueda entregar el próximo año un bono de al menos $664,000. Andrea Orbe, Noticias 7. Es momento de pasar a nuestra entrevista. Enseguida estará junto a nuestro compañero Byron Galarza, quien va a realizar la propia, el presidente de la Cámara de Comercio con China, ecuatoriano-China. Él es el señor Gustavo Cáceres. De tal manera que estaremos conociendo cuáles son las novedades con respecto a los acuerdos comerciales que mantiene nuestro país con el gigante de China. Así es, Verónica. Contactamos en directo con el titular de la Cámara de Comercio ecuatoriano-China. Don Gustavo Cáceres, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, el gigante asiático representa para el Ecuador más o menos unos 2.800 millones de dólares. Esto implica que hay un impacto en el comercio exterior entre ambos países, que favorece a Ecuador. Le vendemos más de lo que los chinos creo que nos venden a nosotros. Y eso quiero que usted me ratifique. ¿En cuánto está ahorita la balanza comercial entre ambos países? Bueno, estimado Byron, efectivamente lo que nosotros vendemos en productos fuera del petróleo bordea los 2.600 millones de dólares, de acuerdo a las cifras del Banco Central en el año 2021. Sin embargo, lo que nosotros estamos comprándole a China sobrepasa los 4.000 millones de dólares. Es decir, en la actualidad nosotros, si comparamos lo que compramos y vendemos a China, tenemos una balanza comercial en negativo. Sin embargo, la expectativa que hay con la firma de un acuerdo comercial es de que esta balanza se logre equilibrar y así como países que ya tienen acuerdos comerciales como lo son Chile o Perú, logremos tener una balanza comercial en positivo, aprovechando esta gran necesidad que tiene China en la actualidad de poder atender su demanda de alimentos. Recordemos que China es el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas, y una clase media que ya alcanza los 800 millones de personas, lo cual se convierte en un mercado muy interesante porque tiene una balanza alimenticia deficitaria y Ecuador tiene que aprovechar ese espacio para poder empezar a ubicar más productos ecuatorianos en el consumo de los ciudadanos chinos. Gonzalo, hay un tema que es fundamental. Le vendemos por lo general materias primas. El camarón tuvo un año excepcional. Creo que es uno de los productos que más se vende en la región de China, que es uno de los principales compradores. Aunque el año 2020, 2021, parte de 2021, algunos problemas fitosanitarios. ¿Cómo han ido superando este tema? Sé que el banano está en segundo. La relación de Ecuador con China en el sector de productos de mar es muy positiva, al punto que el año 2021 Ecuador se convirtió, a pesar de la gran diferencia en el tamaño de nuestras economías, en el principal proveedor de productos de mar de China. Esto de aquí es un mensaje alentador, porque es una muestra de que a pesar de que China es un país muy grande, con una población muy extensa, nosotros tenemos potencial para poder atender sus necesidades. El camarón, en conjunto con otros productos de mar, como lo son la harina de pescado, el atún, todo el sector pesquero han demostrado de que sí se puede atender la demanda china. Y como mencionaba, y hago énfasis, la clase media china se convierte en un factor muy interesante, porque esta clase media es la que tiene el poder adquisitivo para poderse dar esos gustos de consumir alimentos importados. El año pasado, de acuerdo al Consejo de Estado chino, el 60% de frutas y legumbres que se consumieron en China fueron importadas. De ahí que nosotros tenemos que buscar que a través de un acuerdo comercial los productos más competitivos de nuestro país, además del banano y el camarón, que ya son productos posicionados en China, logren entrar a este mercado. Sabemos por parte del ministro de que los permisos fitosanitarios relacionados a la pitahaya fueron aprobados, lo cual va a ser muy importante. Hace unas semanas se anunciaba que Ecuador es uno de los principales exportadores de pitahaya en la región, pero no le estábamos vendiendo a China. Lo mismo ocurre con la piña, que también actualmente somos el principal exportador de piña de la región, pero por problemas relacionados a los fitosanitarios o faltas de acuerdos, no podemos venderla. Sin embargo, el acuerdo comercial va a permitir que esta traba, por así decirlo, esta dificultad desaparezca y nosotros logremos atender esta necesidad que es una realidad en el mercado chino relacionado a los alimentos. Tenemos que enfocarnos en ese punto, ya que es una necesidad que tiene este país y que Ecuador lo puede atender. Sí, Gustavo, me escucha. Le saluda Verónica Jarrín. Yo quisiera preguntarle precisamente acerca de un término que usted mencionó, que es el de ser competitivos en el mercado chino. Pero ¿cómo nosotros en el Ecuador podemos ser competitivos si vemos que la mano de obra ecuatoriana está dolarizada y los costos son sumamente elevados? Y por otro lado, también vemos que existen algunas circunstancias en nuestra economía que no nos permite salir con precios que tengan una competencia con los productos chinos. ¿Cuál será la manera en cómo se puede manejar esta situación y cómo se puede contener esto para lograr tener precios asequibles en el mercado asiático? Claro que sí. El comentario sobre ser competitivos, hago énfasis, es en lograr de que los productos ecuatorianos que vayan a llegar al mercado asiático sean bien posicionados. Tenemos actualmente el banano, tenemos el camarón, tenemos el cacao, tenemos nuestras flores. Las flores ecuatorianas son las más utilizadas en las dos fechas más importantes en las que se consume o se compran flores en China, que son en el día de San Valentín
y en el Año Nuevo Chino, pero por falta de acuerdos no podemos ofrecerle más. Recordemos que actualmente Ecuador, a través de un acuerdo comercial, no es que va a ser invadido, por así decir, de productos de origen chino. En la actualidad nosotros ya le compramos más de lo que podemos venderle. China actualmente es el principal proveedor de bienes de capital, de herramientas de trabajo, de equipos tecnológicos, de materias primas, es decir, de equipo y de materiales que nosotros utilizamos en el día a día para poder producir. Si logramos que estos bienes de capital, que estas maquinarias, que estas tecnologías lleguen con mejores precios a nuestro país, gracias a un acuerdo comercial, eso va a influir de forma directa en que nuestra producción sea más competitiva. Esto para atender mercados de países que nos rodean, porque nosotros tenemos que hacer un análisis de qué podemos ofrecerle a China. China es un fabricante a nivel mundial de tecnología. Nosotros como Ecuador no podemos pretender ser proveedores de tecnología china, pero ellos tienen una necesidad relacionada a alimentos y a productos commodities que Ecuador en eso tiene fortalezas y de esa manera tenemos que equilibrarlo. Venderle los productos en los que somos buenos y tratar de conseguir productos que nos permitan ser más competitivos a mejor precio, específicamente maquinarias, equipos tecnológicos, herramientas de trabajo, materias primas, todo este tipo de elementos que nosotros utilizamos para producir como país en el día a día. Estamos como Cámara nosotros convencidos de que un acuerdo comercial va a ser muy importante y valioso para el país, sobre todo por la gran influencia que tiene para el sector agroexportador, que en la actualidad es uno de los sectores que más genera empleo, que permite el ingreso de divisas y que ya está bien posicionado en China con productos estrella como lo son el camarón, el banano. Logremos que nuestra pitahaya, que el aguacate, que la piña, que otros productos que actualmente no se pueden vender por falta de un acuerdo comercial, logremos que ingresen. Estamos seguros de que esto va a ser favorable para la mayoría de los ecuatorianos. Gustavo, pregunta final, estoy contra el tiempo. La coyuntura geopolítica del momento puede generar un hándicap a favor de Ecuador, es decir, que el acuerdo comercial con China se firme este propio año en vista de que el mercado ruso, por ejemplo, va a tener grandes dificultades, como ya lo vemos, de posicionar los productos ecuatorianos como ya entraba. Es una señal, estimado Byron, de que tenemos que buscar los acuerdos comerciales como una solución a situaciones como la que estamos viviendo. Justamente por la guerra que existe entre Ucrania y Rusia, el banano que se envía hacia estos destinos, específicamente Ucrania, está buscando ser ubicado en otro destino. Con un acuerdo comercial con China, y no solamente con China, sino con otros países, vamos a tener las facilidades para poder hacer llegar nuestros productos. Creo que es importante que no solamente con China, sino con los demás países con el gobierno está planificando la firma de un acuerdo comercial, se concrete. Siempre teniendo el pragmatismo como una primera herramienta, ya que debemos de ser pragmáticos al momento de hacer negocios y sobre todo con el gigante asiático. No importa la política, no importa el color de bandera, tenemos que luchar porque los beneficios que se obtengan a través de un acuerdo sean beneficios para la mayoría de los ecuatorianos. Y un acuerdo comercial con China estamos seguros que va a ser muy positivo, no solo para los productos tradicionales, sino también para los productos no tradicionales y otros componentes como la atracción de turismo. Una vez que se regularice la situación de la pandemia, estamos seguros que va a traer grandes beneficios para el país. Gustavo Cáceres, muchas gracias. Gracias a ustedes. El presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Son las 7 de la noche con 19 horas con 28 minutos. A la pausa. Volvemos con más información. Esto es Telea, la televisión pública. Seguimos informando, amigos, qué bueno que nos acompañen. El Ministerio de Salud Pública implementó el Plan Canguro en el Hospital Isidro Ayora. Esta es una estrategia para el cuidado, monitoreo y seguimiento también de los niños prematuros. El Hospital Ginecobstetra Isidro Ayora implementó el Plan Canguro, una práctica clínica basada en evidencia científica que ha demostrado su eficacia en el cuidado, monitoreo y seguimiento de los niños prematuros. Según los datos del INEC, la corta duración del embarazo es la primera causa de mortalidad infantil en el país.
El método canguro es la atención a los niños prematuros manteniéndolos en contacto piel a piel con su madre. Se trata de un método eficaz y fácil de aplicar para fomentar la salud y el bienestar tanto de los recién nacidos prematuros como el de los nacidos a términos. La aplicación del método Plan Canguro es una de las iniciativas más efectivas en los sistemas de salud. En el 2021 se llevó a cabo el proyecto de fortalecimiento de atención madre canguro en 8 hospitales del Ministerio de Salud Pública para institucionalizar esta estrategia. Según Alonso Herrera, líder de neonatología del hospital, confirmó que actualmente 5 profesionales de esta unidad de salud se capacitaron para contar con todas las herramientas que serán aplicados en el desarrollo y ejecución de este plan. Manuela Bedón, Noticias 7. Y una buena noticia, el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que la externalización de las recetas médicas será una realidad a partir del 21 de marzo. El plan de externalización de farmacias iniciará su funcionamiento en 6 hospitales de escala nacional a partir del 21 de marzo. Este plan consistirá en que los pacientes que acuden a consulta externa, luego de la atención médica, reciban las indicaciones de sus medicamentos a través de una receta electrónica. Para que el Estado compre menos y los pacientes reciban los medicamentos. Esas farmacias internas van a continuar, pero la distribución de los medicamentos va a estar a través de un sistema electrónico de seguimiento de los medicamentos, en el cual se va a poder ver a quién se le dio, cuánto se le dio y dónde se le tiene que dispensar. Este plan tiene 3 objetivos principales. El primero es que los pacientes reciban sus medicamentos a tiempo, eliminar la corrupción del sistema y erradicar el desabastecimiento. En esta primera fase se espera verificar el funcionamiento del sistema desde las casas de salud hasta las farmacias privadas. Posteriormente, esta dinámica se implementará de forma paulatina en varias fases. A partir de mayo, progresivamente iniciarán las fases de implementación en los hospitales especializados, generales, básicos y centros de salud tipo C. En julio se realizará en los restantes centros de salud tipo A y B, puestos de salud de acuerdo a criterios de externalización. Para este modelo de dispensación de medicamentos se han definido 381 fármacos de uso ambulatorio, es decir, todos los medicamentos que se recetan en la consulta externa. El Ministerio de Salud Pública ha trabajado en la receta electrónica en los últimos meses, con la que se podrá adquirir los medicamentos de consulta externa para poder dinamizar el abastecimiento de medicamentos. Manuela Bedón, Noticias 7. La inequidad en la distribución de las vacunas para el COVID-19 es uno de los debates más amplios. Nuestra compañera Carolina Basante está con nosotros para contarnos más detalles en nuestro tema del día. Carolina, muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos televidentes? Luego de un poco más de un año de iniciadas las campañas de vacunación en el mundo, la desigualdad en la capacidad de inoculación se vuelve más evidente, sobre todo en regiones como África y Latinoamérica. Estas diferencias se evidencian incluso dentro de cada país. Por ejemplo, en Ecuador, las cifras demuestran que el quintil más bajo de la población es el grupo menos vacunado. Diciembre de 2020. Los países ricos como Israel y Estados Unidos iniciaron sus campañas de vacunación. El visto bueno de la OMS para inocular a la población hizo que los más optimistas consideren que 2021 sería el año del fin de la pandemia. Pero ya estamos en 2022 y vemos que esa esperanza se diluye. Una de las razones, la inequidad en la distribución de vacunas. Nadie está protegido hasta que todos estemos protegidos. Las naciones ricas, aunque con poblaciones reticentes a vacunarse, promueven las terceras y hasta las cuartas dosis de refuerzo. A octubre de 2021, los países del G20 recibieron 15 veces más dosis per cápita que el total de los países de África subsahariana. La distribución desigual de las vacunas no es solo un ultraje moral. También es autodestructiva desde el punto de vista económico y epidemiológico. Esta posición ha sido un obstáculo para la operatividad del mecanismo COVAX, la iniciativa de la ONU que tenía como objetivo la distribución equitativa. En un principio, el objetivo fue entregar 2.000 millones de dosis en 2021. Esto tuvo que reducirse porque resultaba utópico. Al final del año apenas se alcanzó a entregar un 40% de las dosis programadas. Prevaleció el libre mercado, ¿no? El que ofreció más dinero fue el que pudo conseguir más vacunas, ¿no? Ecuador forma parte del mecanismo COVAX como beneficiario. Al país han llegado 1.600.000 dosis donadas por España a través de esta iniciativa, pero también Ecuador ha recibido alrededor de 3.6 millones de vacunas en acuerdos bilaterales. Estas donaciones permitieron gestionar una exitosa campaña de vacunación que puso al país como pionero en la región en población inmunizada. De acuerdo al Instituto de Estadística y Censo, INEC, del total de la población vacunada, la mayoría corresponden al quintil 5,
el de mayor poder adquisitivo, mientras que los menos vacunados se sitúan en el quintil 1, es decir, la población con menos recursos. De este porcentaje, gran parte podría ser indígena, la etnia con mayor cifra de no vacunados. En cuanto a la ubicación geográfica, es la Amazonía la región con un menor número de inoculados, frente a regiones como la Sierra o Galápagos, cuya población inoculada supera el 80 y 91% respectivamente. A más de haber dificultades de acceso a comunidades muy alejadas que hay que entrar con avión, hay mucha gente que no quiere vacunarse por sus concepciones culturales, ¿no? Narváez considera que ahora la atención debe estar centrada en la igualdad de la aplicación de la tercera dosis en el país. Ahora bien, especialistas consideran que una de las soluciones para resolver el problema de la desigualdad en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 es eliminar las patentes que están en manos de las grandes farmacéuticas. Actualmente el mundo cuenta con al menos una decena de vacunas con eficacia probada contra la COVID-19. He ahí que cuesta creer que no hayan dosis suficientes para cubrir la demanda de la población global. La mayor dificultad es haber descubierto las vacunas, haberlas probado. Sin embargo, debido a las licencias y patentes, solamente pueden fabricar las vacunas los laboratorios que los crearon. Y estos apenas pueden cubrir 1/3 de las dosis necesarias para la inoculación en todo el mundo, según datos de una consultora británica, por lo cual dicen sería necesario permitir que países con capacidad y tecnología para producir vacunas puedan hacerlo. La producción de vacunas no es muy difícil, el problema es la patente. Las patentes son un derecho otorgado con un mecanismo que permiten proteger un producto para que éste no pueda ser copiado. En este caso, las vacunas para el nuevo coronavirus. Esto, sin embargo, es cuestionado por tratarse de un problema de salud pública. Que no ha habido esa comprensión de la importancia de la salud pública y la importancia de la vacuna como bien público y no como un instrumento mercantil. La OMS solicitó a la ONU liberar de forma temporal la propiedad intelectual de las vacunas y una iniciativa similar fue llevada a la Organización Mundial del Comercio, pero ambas no fueron aceptadas. La negativa provino, sobre todo, de países ricos. La fuerza innovadora de quienes producen vacunas hoy día no debe verse mermada. Por su parte, las grandes farmacéuticas han dicho que el problema no está en la liberación de las patentes, sino en la gran demanda de las vacunas, que ha provocado la escasez de los ingredientes para su fabricación. La Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo que para mediados de este año el 70% de la población de cada país esté vacunada. Sin embargo, con los datos que hemos revisado, está claro que por lo menos 119 países están lejos de alcanzar esa meta. Volvemos con ustedes con más noticias, compañeros. Muchísimas gracias, Carito, por el informe. Ahora les contamos, amigos televidentes, que aproximadamente unos 500 millones de dólares habría ganado nuestro país por el excedente del precio en el barril de petróleo en estos 2 meses de crisis geopolítica. En la proforma presupuestaria, el valor referencial está a $59, pero actualmente se vende a $124. Para los analistas expertos en la materia, Ecuador gastaría 500 millones más al año en subsidios a las gasolinas. 140 millones de barriles de crudo y derivados exporta Ecuador al año. Se importa, por otro lado, gasolinas y gas, el equivalente a 70 millones de barriles. Por cada dólar por ese barril, al año 70 millones de dólares. El gasto por subsidios de gasolinas y gas para el gobierno de Lasso deberá pagar 1.400 millones, más la diferencia del precio actual. Se sumarían varios millones, dice el exministro de Energía Fernando Santos, pero sigue siendo positivo. 2.000 millones de dólares, perdón, este año 2022, pero el ingreso sí por exportaciones va a ser más. Ante la gravedad de los hechos, se conoció que una misión del gobierno estadounidense de Joe Biden se habría reunido con el presidente Maduro a fin de pedirle que suba la producción venezolana y presionar el precio, con el objetivo de relajar las sanciones a ese país y no depender del petróleo de Rusia. Para el Colegio de Ingenieros Petroleros del Ecuador, la compra de combustibles es un gasto exponencialmente alto para Ecuador. El barril de diésel, de la nafta de 93 octanos, de la nafta RON, pueden estar sobre los $150 el barril, que de lo que hace, mientras que en enero estaba alrededor de $104 el barril importado. En este mes, para no irme todo el año, para ajustarnos a esta temporalidad,
pues los ingresos netos antes de impuestos que tenga el Estado van a estar sobre los 500 millones de dólares, ¿no? Lo que sí es cierto es que la gasolina subsidiada se mantendrá en Ecuador con 1,90 para el diésel y 2,55 para la extra, aunque siga el incremento de precio a nivel internacional. Byron Galarza, Noticias 7. Y es momento de irnos a otra pausa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Noticias del mundo. Las fuerzas rusas mantienen un ataque en las afueras de la capital de Ucrania, Kiev. Paralelamente se ha confirmado la tercera ronda de diálogo entre las partes. La ONU advirtió que Ucrania sufre una crisis de refugiados muy acelerada en Europa. Más de 1.700.000 personas han salido del país. Es la dramática evacuación de civiles ucranianos en la ciudad de Irpin en medio de los bombardeos rusos. Los ciudadanos deben caminar zonas destruidas a pie para llegar a los buses, luego del ataque que hizo añicos un puente e impidió la salida de trenes. Las fuerzas rusas continúan atacando la localidad de Irpin, en las afueras de Kiev, donde destruyeron infraestructura clave para el transporte, lo que dificulta enormemente el traslado de personas. De fondo es constante el sonido de disparos y explosiones por la ofensiva rusa que busca tomar la ciudad. La gente llega muy agotada luego de cruzar zonas destruidas. La importancia estratégica de Irpin gravita en el aeropuerto aledaño, que los rusos buscan tomar para que sirva de base, para lanzar desde allí futuros ataques contra la capital. La invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas ya cumple 12 días. Ucrania ha rechazado tajantemente este lunes los corredores humanitarios propuestos por Moscú, ya que la mitad de ellos se dirigen a Rusia y Bielorrusia. Esta no es una opción aceptable para abrir corredores humanitarios. Nuestra gente no irá desde Ivankov, desde Dimer, desde Vizhgorod, desde cerca de Kiev hasta Bielorrusia, para luego tomar un avión e ir a Rusia. En Kiev, los soldados se preparan para nuevas ofensivas en varias zonas del país. Los combates están teniendo lugar ahora mismo. En este momento en Bucha, Irpin, Gostomel, se está librando una batalla ahora mismo. Puedo decir que nadie se va a mover de Kiev. Cada casa, cada calle, cada puesto de control resistirá hasta la muerte si es necesario. La ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero ha llevado a más de 1.700.000 personas a salir de Ucrania y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además del agravamiento del conflicto, también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro. Los países occidentales han impuesto sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y oligarcas para así asfixiar la economía rusa y presionar a Moscú a detener su asalto. Pero el presidente Vladimir Putin equiparó estas represalias económicas a una declaración de guerra y prometió que Rusia logrará neutralizar a Ucrania, ya sea por la negociación o por la guerra. Paradójicamente, hoy comenzó la tercera reunión entre los delegados de Kiev y Moscú, en Bielorrusia. El centro de la reunión serán los corredores humanitarios. Mañana, les recuerdo, a las 7 de la mañana estaremos junto a ustedes, Verónica y los demás compañeros. Mañana tendremos a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que por primera vez hablará a través de estas pantallas para comentarnos básicamente mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Vero.
Exactamente. Mañana estaremos compartiendo con ustedes información a partir de las 7 horas en punto en nuestro noticiero. Así que les esperamos y recuerden, por supuesto, que tendremos un segmento de entrevistas muy especial con la presidenta de la Asamblea, quien se va a referir a temas de actualidad y, por supuesto, también a la coyuntura sobre el Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres. Yo me anticipo un poquito, porque el que saluda primero saluda 2 veces. Así es que un abrazo a todas nuestras amigas televidentes que nos acompañan. Mañana a las 7 horas les esperamos. Amigas y amigos, hasta pronto. Buenas noches.